Gálatas 6:7, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. ¿Lo encontraron ahí en su Biblia? Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora tenemos que nosotros entender este pasaje a la luz del contexto, y cuando nosotros leemos el contexto vamos a ver de qué viene hablando. Viene hablando del fruto. ¿El fruto de qué? Viene hablando del fruto de la carne o de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Fíjese que lo dice en singular, ¿no? Dice el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es uno solo. Puede ser multifacético, pero es uno solo el fruto del Espíritu. Y cuando nosotros leemos este pasaje desde el capítulo 5 en adelante, también nos viene hablando, el apóstol les hablaba a los de Galacia y hoy nos habla a nosotros, el versículo 1 del capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Y nos habla de qué, de permanencia. Muchas veces hemos escuchado esto y es una frase muy conocida también. El tema no es llegar a la cima, sino permanecer allí. ¿Has escuchado eso? No, nadie escuchó. Yo estoy viejo por eso. O sea, no es tan difícil a veces llegar al lugar, sino permanecer ahí. Ahí donde, bueno, estamos en la cima y hay que aguantar las tormentas, la lluvia, el frío, el calor, hambre, sed. Pablo lo describía con esto: desnudez, hambre, frío, peligro de ladrones. No, Silvia, ¿dónde está allá? Si te lo cuento porque anoche le robaron el celular aquí en la puerta de la iglesia, Silvia, así que bueno. No esté jugando los jueguitos en la puerta de la iglesia, hermanos. Entonces, hay un montón de situaciones. ¿Y ahora qué hacía el apóstol Pablo? Bueno, sea que vivamos o muramos, somos del Señor, nada me va a mover. Entonces, lo importante no es llegar a un lugar y decir, bueno, listo, ya terminé. No, recién arranca ahí la cosa. Ahí arranca, donde yo tengo que permanecer fiel, firme, fortalecido cada día en el Señor, cada día en el Espíritu Santo. La Biblia nos habla y nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Justamente ayer aquí en Fundamentos se hablaba acerca de esto, del Espíritu Santo, del ser lleno del Espíritu Santo, y esto es algo continuo en nuestra vida, porque las personas que no continúan siendo llenas del Espíritu Santo están siendo llenas de otra cosa. No hay. Nuestro ser está diseñado para ser llenado de Dios. Ahora, si no está siendo lleno de Dios, entra en otras cosas, en nuestra mente, en nuestro corazón, la carne, el sistema. Y el sistema del mundo, que está imperado ¿por quién? Por Satanás, el diablo, la serpiente antigua, es un experto en llenar esos espacios que nosotros no lo estamos llenando con el Señor, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Si nosotros no llenamos nuestra vida de oración, ¿de qué va a estar llena? De cualquier otra cosa. Si nosotros no llenamos nuestra vida con la palabra de Dios, ¿de qué va a estar llena? De cualquier otra palabra, pero no la palabra de Dios. Si nosotros no llenamos nuestra vida con el congregar y estar con la gente de Dios, la gente de fe, nos vamos a llenar de todo lo otro que el sistema nos ofrece. Esto es así, hermanos. De hecho, Pablo lo describía de esta manera: hay una lucha entre la carne y el espíritu nuestro constantemente. ¿Y quién estaría ganando la batalla? Aquel que yo estoy alimentando mejor. Cuando nosotros leemos aquí, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, esto también segará. Nos hace que nosotros reflexionemos y leamos otros versículos, como por ejemplo el versículo 8, que dice, Gálatas 6, 8, porque el que siembra, ¿qué? Para su carne. O sea que usted, hermanos, puede estar sembrando para su carne. ¿Sí? Esfuerzo, tiempo, dedicación, pero sembrarlo para su carne.
Pero el que siembra para su carne, recogerá, segará, cosechará. ¿Qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, y Espíritu está con mayúscula aquí, ¿a quién se está refiriendo? A Dios, al Espíritu Santo. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces hay una gran diferencia. Por eso dice, ojo, Dios no puede ser burlado. ¿A qué se refiere? Porque nosotros, seres humanos, nosotros miembros de una congregación, podemos pensar ciertas cosas, pero el que conoce la verdad es Dios. A mí me podría parecer, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Que nuestro hermano Ángel está sembrando para el Espíritu todo el tiempo. Porque el hermano está aquí ministrando, porque el hermano está enseñando, etcétera, ¿no? Y yo lo estoy viendo y estoy diciendo, qué bueno el hermano está sembrando para el Espíritu. Siempre. Ahora yo no conozco exactamente qué hay en su corazón, la intención del corazón. Él por ahí, Ángel, perdiste. A los chicos no les perdoné, porque están ahí. Ya van a ver. Estar pensando, bueno, si lo hace por una cuestión egocéntrica, lo puede hacer por una cuestión de, porque bueno, me gusta ocupar un lugar preponderante dentro de la iglesia. El Señor conoce esas cosas. Por eso este pasaje dice, ojo, cuidado, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y a qué se refiere? A lo que hay en la intención del corazón. ¿Qué hay en la intención del corazón cuando yo hago lo que hago? Obviamente que lo que está lleno en nuestro corazón va a ver nuestras acciones también. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, a nadie, absolutamente a nadie nos gusta ser confrontados. ¿A quién le gusta ser confrontado? A nadie. Confrontado significa, se me paran enfrente y me dice, vos esto. A nadie le gusta. A nadie le gusta. Ahora, cuando somos confrontados, es ahí donde sale lo que hay en el corazón. ¿Qué va a salir? No sé. Ahí es donde sale, y tal vez lo que salga es corrupción. Y si es corrupción es porque esa persona ha estado sembrando para su carne. Ahora, si lo que sale es, que ahora lo vamos a leer, el fruto del Espíritu, es que esta persona ha estado sembrando para el Espíritu. Es sencillo, o parece sencillo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21 dice. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, ¿lo tiene, hermano, ahí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. ¿Cuántos quieren vencer a su carne? Bueno, alimente al Espíritu. ¿Y cómo alimento al Espíritu? Congregando, estudiando la palabra, orando y practicando la palabra. Porque le puedo asegurar, hermanos, que hay personas que son teólogos, estudiosos y saben mucho más que todos nosotros juntos aquí, pero no viven la palabra de Dios. No sirve. No sirve. No se trata aquí de quién sabe más de Biblia, sino que el que conoce la palabra y la aplica en su vida. Entonces dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen, dice el versículo 17, entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está nuestra rebeldía, ¿no? Bueno, yo hago lo que quiero. Algunos no lo dicen, pero tal vez lo piensan. Y algunos ni siquiera lo piensan, pero lo hacen. Lo podemos decir, pensar y hacer. O alguna de esas tres opciones. ¿No? Ahora bien,
Dice acá, ¿por qué se oponen estos dos? Para que no hagamos lo que queramos. Porque, hermanos, no hay una posición neutral con respecto a la carne y al espíritu. O somos carnales o somos espirituales. Está diciendo, o somos esclavos de nuestra carne y entonces no hacemos lo que nosotros quisiéramos, sino lo que nuestra carne quiere. O somos espirituales y somos esclavos de Cristo y hacemos lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo. Ustedes nunca son libres. No es, bueno, yo me manejo de esta manera. No podemos, por ejemplo, jugar con el pecado y decir, bueno, pero yo lo manejo. No, el pecado me está manejando a mí. Y cuando yo realmente me someto a la palabra de Dios, me someto a lo espiritual, tampoco soy yo. Pablo también lo hablaba esto. Es el Señor que mora en mí, no soy yo. Pablo decía, de los pecadores yo soy el primero. En esencia, nosotros todos le fallamos a Dios por nuestra naturaleza caída. Ahora bien, ¿por qué tenemos que velar nosotros? Lo que dice acá en el versículo 16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Le voy a explicar esto de la carne. Y dice, ¿qué? Los del asado. Bueno, ahora poco están satisfaciendo ese deseo, porque está un poco caro, ¿no? Tal vez. Igual ahora bajó, ¿no? No bajó la carne acá. En Entre Ríos bajó un poquito, pero... Vamos. ¿A qué nos referimos con la carne? Estamos refiriéndonos a esa parte nuestra, naturaleza caída, que nos incita, que nos lleva ¿a qué? Al orgullo, a la vanagloria, al pecado. Bueno, tantas cosas, podemos hacer una lista enorme, mentiras. ¿Por qué arranqué con el orgullo, con la desobediencia? Porque esto es lo inicial. Así empezaron Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, llenándose de orgullo el corazón. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a vivir una vida esclava de nuestra carne. Yo realmente no hice a tiempo, pero se los cuento, o no. Así queda la sorpresa por otra vez. Bueno, no importa, algunos que ya me conocen, se los cuento si usted algún día lo utiliza cuando esté enseñando a alguien, ¿no? Hace muchos años lo hicimos una caja grande así, con una lucecita adentro. Y entonces la consigna es esto, bueno, hermano, yo les voy a pasar su caja y les voy a mostrar y les digo, no se asuste con lo que va a haber ahí adentro. Porque le voy a mostrar a su peor enemigo. Cecilia se ríe porque se acuerda. No se asuste porque le voy a mostrar a su peor enemigo. Y bueno, y algunos dicen, ¿qué cosa habrá dentro de la caja? ¿No? Y entonces le digo, pero usted no cuente nada, después pase la caja. Bueno, cuando termine la caja, bueno, Cecilia, ¿qué había dentro de la caja? Un espejo. Entonces usted miraba la caja y se veía usted mismo. Algunos se asustaron, en serio. ¿Por qué? Porque sabe quién es su peor enemigo. Es usted. No, el diablo inmundo. El diablo está vencido hace rato. Y si usted es de Cristo, ya venció. A menos que usted empiece a alimentar más a su carne. Entonces, muchas veces, yo creo que Satanás un montón de veces se va a quejar allá con Dios delante. Pero este me está echando toda la culpa a mí, yo no hice nada. Solita. Alimenta su carne y me echa la culpa a mí. Se debe estar quejando. Y nos acusa, ¿no? Dice la Biblia que Satanás es el acusador de nuestras almas. Nuestro peor enemigo es nuestra propia carne, se refiere a nuestra propia personalidad, a nuestro yo interior, ese que en la psicología quieren exaltar y decir, bueno, tu yo. Saca el tigre que hay en vos. No saque nada, hermano. Mejor que vean a Cristo en su vida. Ahí está el problema. Incluso estas cuestiones o filosofías baratas se han metido en las iglesias incitando a las personas a esto, ¿no? A su ego. Soy invencible, ahora porque soy hijo de Dios soy invencible. No, vos no sos invencible, Dios es invencible. Y por gracia Él te va a cuidar cuando Él quiera y como Él quiera. Pregúntale a Pablo si no,
cuando lo dejaron debajo de una montaña de piedras. Y sin embargo dijo, ay, Dios me abandonó. No, lo habían dado por muerto. ¿Por qué lo habían dado por muerto? Porque no es que le tiraron 2 piedras. ¿Cómo era Ángel el apedrear ahí en el Antiguo Testamento? Lo dejaban sepultado debajo de una montaña de piedras. Después de haberlo apedreado, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron tirado ahí, como muerto. Después fueron los discípulos, lo rodearon y se levantó. ¿Y qué hizo? Y salió corriendo, enojado con Dios. No, entró a la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este hombre aparentemente alimentaba más al espíritu que a la carne. Alimentaba más al espíritu que a la carne. Por mucho menos que eso, más de uno hubiera dejado el ministerio. ¿A quién han apedreado y quién lo han dejado sepultado debajo de una montaña de piedras? No, ¿no? Bueno, por mucho menos que eso, muchos dejan de servir a Dios. Por mucho menos de eso, muchos abandonan el llamado de Dios. Por eso es importante, dice acá, que no debemos satisfacer los deseos de la carne. Versículo 18 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Acá las nombra por las dudas si alguno no se dio cuenta. Adulterio, versículo 19. Fornicación, inmundicia. ¿Qué es esto? ¿Es inmundicia, pastor? ¿No bañarme? Laxivia. Cuando dice que hay inmundicia se refiere a hacer todas las cosas fuera de la voluntad de Dios y en tinieblas. Cuando hacemos las cosas en tinieblas y ocultas, tiene que ver con esto. Para Dios eso es inmundo. ¿Qué más dice? Laxivias, idolatría. ¿Qué es idolatría, pastor? ¿Tener una estampita, una cosa en casa? Sí, también, tal vez, quizás. Pero idolatría puede ser de que vos asistas a la iglesia, vengas acá, seas un fiel oyente, pero pongas en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Entonces sos un idólatra. Porque hay otra cosa que está por encima de Dios. Eso es idolatría. Igual. Hechicerías. Pastor. Ah, no. No tiene ningún amuleto por ahí, ¿no? Ni un caminito de sal, nada de esas cosas. No corta la tormenta usted con la tijera. ¿Qué pasó? Yo te vi, Jimena. Y encima nos voló el techo. ¿No está empachado usted? Después Ángel le tira le mide así. Pastor, pero eso es una cosa inocente. No, no es inocente. Cualquier cosa que no sea de Dios proviene de las tinieblas. Así de simple. Cualquier cosa, por más chiquitita, insignificante. Ay, qué lindo bebé, vamos a poner el cosito rojo acá en la frente. A usted le pusieron, ¿no, hermano Jorge? Sí, yo sé que le pusieron. Me miró el hermano Jorge. Y para que no le pone el ojeo. Está ojeado ese nene. Por eso llora y no duerme. Llora y no duerme porque o tiene gases en la panza o quiere teta y bueno, es normal. Montón de cosas. Tantas cosas. Y a veces no nos damos cuenta, pero en el mundo del cristianismo se meten esas cosas paganas también. Yo hoy compartí, yo no sé si ustedes lo vieron alguno, en mi estado, no sé si en algún otro lado, algo así como que un predicador decía, nosotros hemos sido enviados al mundo, pero el mundo no debe estar dentro de la iglesia. Nosotros sí estamos en el mundo porque Dios nos envió al mundo para ser luz del mundo, pero el mundo dentro de la iglesia no. Y da este ejemplo y me encantó. Y dice ahí,
Dice, está bueno que un barco esté en el agua, porque para eso fue hecho. Flota en el agua, anda en el agua. Ahora, ¿está bueno que el agua esté dentro del barco? ¿Qué pasó? Se nos hunde el barco. Bueno, lo mismo pasaría con la iglesia. Si el mundo está dentro de la iglesia, se nos hunde. Entonces no está bien. Una cosa es que la iglesia esté en el mundo para ser luz del mundo, para estar por encima del sistema del mundo. Ahora, si el mundo está dentro, se hunde. Amén. Por eso esto, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué íbamos? Hechicería. ¿Qué más dice después? Enemistades. Oh, no podemos pelear más, capaz. Enemistades. A ver, sí pueden haber discusiones, enojos. Sí, hay, existen, están. Ahora eso no puede permanecer. En un hijo, en una hija de Dios, no puede permanecer. No puede permanecer. Enemistades, no. Hay que solucionarlo. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, entre tanto dependa de ustedes estar bien ¿con quién? Con todos. Resulta que hay dos que están enemistados y está esperando que venga el otro, y el otro está esperando que venga el otro. Puede pasar 20 años así. ¿O no? En las mejores familias ha pasado. Y no, porque él me hizo y estoy esperando que venga a pedirme perdón. ¿Cuánto hace? Y hace como 70 años, tiene 85 ya. Está. Y el otro va y le pregunta y dice, no, porque él me tiene que venir a pedir perdón. Qué triste, ¿verdad? Entre tanto dependa de nosotros estar bien ¿con quién? Con todos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hay una palabra también que dice, bueno, es necesario que haya disensiones. No es que esté bien, pero es necesario. ¿Por qué? Porque cuando hay disensiones, ahí sale a la luz lo que hay adentro del corazón de cada persona. Porque cuando está todo lindo, todo tranquilo, somos todos buenitos, todos santos, más que el Señor todavía. Ahora, cuando hay confrontaciones y situaciones, de los 100 buenitos que había, te quedó uno capaz, o dos. Entonces, disensiones, no. ¿Qué más? Herejías. ¿Qué es una herejía? Nadie sabe. Tobías dice. ¿Saben lo que es una herejía? A ver los hermanos seminaristas. ¿Qué es una herejía? Hablando aquí. Es hacer decir a la palabra algo que no dice, para simplificar. Es acomodar la palabra a mi conveniencia. No, la Biblia dice que Dios es amor y en esa iglesia no hay amor, por ejemplo. ¿Y cómo que no hay amor? Y no, porque me dijeron esto y no me gustó lo que me dijeron. Ok, no hay amor, por ejemplo, ¿no? Ahora, se olvidaron de todo el resto de la Biblia. Sí, Dios es amor, pero ¿cuál es el amor de Dios? Dios es amor, también es fuego consumidor, es justo, es recto. No soporta el pecado. Pastor, pero yo leí en tercera de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Búsquelo. Tercera de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si usted lo encuentra, me lo pasa. Es una frase armada que a alguien se le ocurrió y quedó lindo y al alma le gusta. Ay, soy un desastre, pero Dios me ama igual. No. La Biblia dice que Dios aborrece al impío. Y si no, estamos complicados. Fíjese, herejía es esto. Es hacer decir a la Biblia algo que no está diciendo. Acomodar la palabra de Dios para mi conveniencia.
Y a veces usamos frases como esta, no, pero Dios sabe. Ajá. Y bueno, listo, yo me arreglo con él. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? No importa lo que dice la Biblia, Dios sabe. Si esta es Dios, la palabra de Dios está acá. Ajustaste a la palabra de Dios y ahí podemos hablar, empezar a charlar. La mayoría de los problemas que a veces suscitan en las congregaciones es esto, que personas que no se ajustan a la palabra de Dios, se ajustan a sus ideas, a sus experiencias, a sus estructuras humanas de pensamiento, pero no con la Biblia. Y de esta forma han surgido cantidad de religiones en el mundo. Personas que han leído la Biblia y no les cerraba del todo algunas cosas y dijeron, bueno, vamos a escribir un librito acá. Mormones, testigos de Jehová. Si alguno que me está viendo lo saluda. Mormones, testigos de Jehová, el romanismo. Y tantas otras que, les comento, han leído la Biblia y de ahí salieron esas sectas, porque la acomodaron a su propia interpretación. O la acomodaron para poder acomodar su vida, cambiando o transformando la palabra. Vamos a leer un poquito más ahí. ¿Cuántos se están dando cuenta lo peligroso que es vivir en la carne? Qué bueno. Dice además, herejías, envidias. No, pastor, yo amo a todos mis hermanos y quiero que les vaya bien a todos. ¿Y por qué sacan todos veces y yo una? No digo que pase en el grupo este. ¿Y por qué Ángel está predicando más que yo? Podría decir. O de repente, qué lindo que está tocando Nayara el piano, qué bendición. Y algunos, qué lindo que tocas, hermana. Y por atrás, bueno, Julieta, hacemos. Me está ganando Nayara. Dice. Envidia. Ahora, homicidios. No, pastor, todavía no maté a nadie. ¿Estás seguro? ¿Qué dice la Biblia, Ángel, con respecto a eso? ¿Quiénes son homicidas? ¿Cómo? El que no ama al hermano, dice la Biblia, es homicida, es culpable de homicidio. Uy, sonamos. Lo dice la palabra de Dios. ¿Y el amor cómo se demuestra? Muriendo yo para vivir por el otro. No me importa lo mío, yo quiero el bien del otro. Así el otro se enoje. Yo quiero el bien. Así no me quiera saludar por un tiempo. No importa. El amor habla la verdad. El amor rescata del peligro. Homicidios. Y la Biblia dice que el que no ama a su hermano es culpable de homicidio. Borracheras. No. Agüita toma el hermano. Muy bien, Jorge. Por la duda levantó la agüita. Y es transparente la botella, hermano, no se hagan problema. Algunos han tomado con una de esas de metal, de bronce, no se sabe lo que está tomando. Pero cada vez está más contento. Borracheras. Pastor, ¿qué no se puede tomar alcohol? Bueno, mi mamá si está escuchando se va a enojar conmigo. Pero bueno, la bendigo a mi mamá allá en Entre Ríos. La Biblia no prohíbe tomar vino, por ejemplo. Lo que sí prohíbe es que la medida se traspase hasta el punto de que yo no esté muy consciente de lo que estoy haciendo. La borrachera es un pecado. ¿Qué más dice?
Ya, suficiente, pastor, con todo esto. Orgías y cosas semejantes a esta. Bueno, cuestiones sexuales que no le agradan a Dios. Bueno, y hoy se ha multiplicado por 1.000.000 las formas, por las redes, por el internet. Además de las cuestiones de siempre. Eso es pecado. Y cosas semejantes, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, los amonesto. Y ya se los dije antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Está diciendo, el que practica estas cosas no es un hijo de Dios. Sin vueltas. Podés asistir, podés estar, podés venir, podés... Por eso dije, el que conoce el corazón es Dios. Ese fue el versículo que leímos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Qué está diciendo el Señor? El que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. No está diciendo, uy, vas a tener algún problema. No, no entras al cielo. No hay vueltas. Quiere decir que esa persona no es un hijo o una hija de Dios. Quiere decir que esa persona todavía no se ha convertido de las tinieblas a la luz admirable. Tal vez es un convencido. Y está convencido de que esta es la verdad, de que Dios existe, que deberíamos vivir de esta manera, pero no puede vivir de esta manera porque todavía no se convirtió. Y entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Bueno, hoy es un buen día para acercarse a Dios, arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo. Hoy hay solución. Una canción que decía, mañana quizás sea tarde. Debes aceptarlo hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Sembrar para el Espíritu. Capítulo 5, 22 al 23 nos va a hablar de eso. En el versículo 8 dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos quieren vivir en vida eterna? Porque uno piensa, sí, la vida eterna ya cuando esté con el Señor. No, nosotros, si estamos viviendo en el Espíritu, ya estamos gozando de esa vida eterna. ¿Por qué? Porque pase lo que nos pase, tenemos esa esperanza de decir, yo soy eterno. Yo nunca me voy a olvidar aquel consejo que me dio un pastor amigo cuando yo estaba en una de esas crisis de mi vida, hace bastante ya, y estaba mal, y me dice, ¿cuál es tu problema? Y le dije, me pasa esto, no entiendo esto, lo otro, estoy mal interiormente, etcétera, etcétera. Y me dice, y veo que el tiempo está pasando, pero ¿y de qué te preocupa el tiempo? ¿Y por qué? Me dice, porque vos sos eterno. ¿Cómo? Sí, sos un hijo de Dios y sos eterno. Y entre tanto que tengas que cumplir el propósito de Dios, nada te va a destruir. Entre tanto que vos sigas a Dios, sigas cumpliendo con su voluntad perfecta y agradable. Y nunca me voy a olvidar de eso. Me dijo, somos eternos. ¿Cuántos años tenía por allá? Y si hace como 20 años atrás. Pasaron 20 más. ¡Fua! 20 años es nada, dicen por ahí. Dígaselo a mi cuerpo. No corro tanto como antes ya. A menos que anoche sí corrí. Hermanos, dice en Gálatas capítulo 5, 22. Pero el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor. El amor que proviene de Dios, no del mundo. El amor del mundo es egoísta. El amor de la carne es egoísta. Quiere satisfacerse a sí mismo. El amor que proviene de Dios quiere agradar a Dios y bendice a los demás. Entonces dice amor, gozo,
aún en medio de los problemas y las dificultades. Paz, ¿qué se refiere? Comunión con Dios. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Paciencia. Señor, 0800, rapidios. Señor, ahora. Amén. Y, Señor, ya te pedí algo. A los 2 minutos. Y, Señor, ¿qué estás esperando? Pensamos que funciona como el pedido rápido, eso, ¿cómo se llama? No sé, ahora hay tantos. Pedido ya. Lo quiero ya. No, paciencia. Los tiempos son de Dios. Y por la impaciencia nuestra, ¿cuántas veces hemos metido la pierna hasta por acá? Por nuestra impaciencia, por hacer las cosas a nuestra manera. Cuando la manera de Dios es perfecta. Los tiempos de Dios son perfectos. Benignidad, bondad. Benigno es lo contrario ¿a qué? A maligno. O sea, no hago nada por maldad. Todo lo que hago, lo hago para bien. Porque mi corazón está lleno del Espíritu Santo. Y entonces hay bondad en mi corazón para con los demás. Benignidad, bondad, fe. Mansedumbre. ¿Cuánto que falta, no? Manso. No menso, diría un predicador por allá. Una cosa es ser manso y decir las cosas de cierta manera y no exaltarse, etc. Y otra cosa es ser menso, hermano. Tonto. Dios no nos llamó a ser tontos. Dios nos llamó a ser sabios. Y cuando hay que defender la verdad, hay que defender la verdad. Cuando hay que defender la iglesia, hay que defender la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Manso, mansedumbre. Templanza. Templanza quiere decir estar afinadito. Antes se decía en la guitarra, vamos a templar la guitarra, ¿no? Se sigue diciendo, voy a templar la guitarra. ¿Qué es templar la guitarra? Ajustar la cuerda hasta que dé la nota exacta que debería dar. Tenemos que andar afinaditos con el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablemos, cuando actuemos, cuando hagamos lo que hagamos, va a sonar en la melodía del Señor. Ahora, si estamos desentonando porque estamos destemplados, estamos desafinados. Y cuando estamos desafinados, Dios se tapa el oído y dice, Hermano, usted puede cantar desafinado todo lo que quiera y vamos a bendecir junto al Señor. Pero si usted está desafinado con la nota del Espíritu Santo, va a generar problemas y se va a generar un problema para sí. Templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Porque el que vive en el Espíritu está en paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ya voy terminando. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado, ¿qué? Con sus pasiones y deseos. Murieron. Dejaron de lado todas sus cuestiones personales para agradar ¿a quién? A aquel que lo tomó por soldado, dice la Biblia. El Señor nos llamó, nos tomó, nos eligió, nos escogió. Y entonces nosotros no nos importa nada más que agradarle a Dios. Eso es crucificar la carne. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando generamos un poco de movimiento, cuando se genera un poco de movimiento, confrontaciones, etcétera, disensiones, como dice la Biblia, bueno, ahí vemos quienes han crucificado a la carne y quienes no.
El que ha crucificado a la carne, entonces se humilla delante de Dios y dice, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Ahora el que no crucificó la carne, ahí saca 3, 4 espadas, 3 ametralladoras. Empieza a tirar tiros para todos lados. Porque está demasiado vivo. Y bueno, sirve también eso. Porque eso tal vez le da la oportunidad luego de arrepentirse. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, por otro lado, también dice en Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo me doy cuenta de que yo he crucificado mi carne? No nos cansamos de hacer bien a los otros. No nos cansamos de hacer bien a los otros, aunque nos fallen. No nos cansamos de hacer bien a los otros. Y dice, además, y mayormente a los de la familia de la fe. En el capítulo 25 del capítulo 5 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar conforme a la palabra de Dios. ¿Un poco? No, todo. ¿Una parte? No, todo. Todo. 5:25 de Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos cansemos de hacer el bien. Capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, no mensedumbre, sino mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, nosotros nos manejamos en mansedumbre porque ninguno está exento de fallar a Dios. Ahora, esto no quiere decir que no tenemos que exhortar y confrontar a aquellos que no están viviendo conforme al Espíritu. Solo que lo hagamos de una manera respetuosa, sobre todo con temor delante de Dios, porque nosotros mismos podemos ser tentados. Dice el 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿No? Muchas personas que en la iglesia tradicionalmente son portadores de apellido a veces, ¿no? Ah, no, porque mi tatarabuelo era pastor, mi abuelo era pastor, mi padre era pastor, entonces yo ya es un querubín. Más bien detergente, pero bueno. Un querubín, un tipo de ángel, ¿no? Para el que no sabe, pero un serafín. Zafirus. No, lo que estaba hablando, no, pastor, yo hace 75 años que voy a la iglesia. ¡Fua! Entonces, yo ya me sé todo. Ya con esa expresión, me está diciendo que todavía no aprendió absolutamente nada. Arrancó de cero otra vez. O nunca arrancó. El que cree hacer algo, a sí mismo se engaña, no siendo nada. Así que, dice el 6:4, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Entonces, ¿con quién te tenés que medir? Bueno, si querés medirte con alguna persona, la única persona con la que tenés que medirte es el Señor. Si ya lo pasaste al Señor, bueno, genial, haz lo que quieras. Si todavía no lo pasaste al Señor o no lo igualaste al Señor,
Diría Toby, tranquilo, tranquila. Medite con vos mismo. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? Qué feo decir estás igual y qué feo decir estás peor. Espiritualmente hablando, ¿no? Es feo físicamente, ¿no? Que digan, estás hecho bolsa. Pero más feo es espiritualmente. ¿Cómo lo dijo Pablo? Debiendo haber sido ya maestros, aún tienen necesidad del biberón. Debiendo haber sido ya maestros. Eso es triste. Versículos 5 en adelante, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué pusiste esto? Le digo, está bueno. Pero además, ¿por qué lo puso? Porque la verdad que el que es instruido en la palabra y lo recibe realmente en su corazón y lo acepta y se somete a la palabra, está agradecido. Es algo innato, es como que si el apóstol podría haber escrito, es natural que aquel que es instruido por otro en la palabra esté agradecido. Pero ¿por qué lo puso acá de esta manera? El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye, porque también está lo otro. El que es instruido muchas veces le molesta y entonces en vez de bendecir al otro, no lo estaría bendiciendo. Ojalá que no hable más. Ojalá que no esté. Ojalá que no venga. Ojalá que se le pinche la rueda de camino y no llegue. Claro, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que le instruye. Quiere decir, hay que estar agradecido con aquel que te está instruyendo en la verdad. El mal agradecido es carnal, no es espiritual. Las personas agradecidas son espirituales. Versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, si no desmayamos. Por eso les dije, hermanos, no es solamente llegar a la cima, sino mantenerse. No solamente llegar a una posición de decir, realmente creo que estoy viviendo una vida cristiana como el Señor cree. Ok, no desmayes. Porque es relativamente fácil estar y decir, bueno, está todo bien, maravilloso, los hermanos me aman, todo lindo, estoy progresando en esto, en aquello. Ahora cuando se me complica y hasta los más próximos me clavan un puñal en la espalda, ¿está fácil mantenerse? Dice, vamos a cosechar, versículo 9, si no desmayamos. El Señor lo diría en esta forma: el que pone las manos en el arado y mira para atrás no es apto. Ahora, si pusiste las manos en el arado, realmente solo tenés una forma de moverte: para adelante. Para adelante. Para adelante. Así que, según tengamos oportunidad, versículo 10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y Pablo termina esta carta escribiendo, versículo 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. No con vuestra carne. Porque la carne es emocional y usted puede esta mañana decir, uy, qué lindo lo que habló pastor, es verdad. Tiene razón. Pero tal vez queda nuestro pensamiento, pero después no lo vivimos. Hermano, yo deseo que esta palabra haya tocado su espíritu y transforme su ser interior. Amén. ¿Por qué? Porque yo deseo, hermanos, que usted sea libre.
El apóstol Pablo escribió esta carta porque estaba muy preocupado también por la iglesia de Galacia. Muchos volvían a rudimentos y a prácticas que no eran las que el Señor quería y Él les estaba escribiendo. Con el capítulo 4, por ejemplo, los exhorta. ¿Por qué vuelven a la esclavitud del pecado? ¿Por qué se esclavizan en el pecado siendo desobedientes a Dios? Si Cristo ya los hizo libres. Y entonces explica, ¿dónde está el problema? ¿A quién estamos alimentando? ¿Si a nuestra carne o estamos sembrando para el Espíritu? Amén. Y Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Si usted ve un arbolito una y otra vez y en vez de tener manzana, tiene abrojos, y usted insiste si no, es manzana, y come, se va a lastimar. Le va a sangrar la lengua, se le va a lastimar el esófago, el estómago. Capaz que después le tengan que intervenir quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque usted está insistiendo de que ese arbolito es de manzana y no era de manzana, era de abrojos. Por sus frutos. Amén. Frutos. Acá en la iglesia somos todos angelitos, como acá el hermano, angelito. Nos falta el bigote nomás. Todos con la aureolita. Ahora, fuera de estas paredes, fuera de esta puerta, en el barrio, en el trabajo, en la familia. ¿No? Las obras de las tinieblas no son de Dios, son del diablo, de Satanás. Tienen que ver con la carne. Entonces, hermanos, es tiempo ya de que nos arrepintamos, si es necesario, para venir a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, y ser limpiados verdaderamente.